Bueno, como habíamos anunciado, estamos con el economista Martín Valencia, quien es el jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Naturalmente queremos, en primer lugar, saber cuáles previsiones le parecen a usted serias de lo que ha escuchado, las diversas institutos, las diversas personalidades, para el desarrollo económico de nuestro país este año, en términos de crecimiento económico, en términos de inflación y en términos, esperemos, de creación de empleo y reducción de la pobreza. Desde el IPE tenemos la proyección de crecimiento de PBI para el 2025 de 3%. O sea, menos que el 24. Sí, así es. El 24, lo que ocurrió en parte que hizo que sea más alta fue una alta recuperación de los sectores primarios, agrícola y pesca principalmente, que fueron muy golpeados en el 2023 y cuyas condiciones climáticas se normalizaron en el 24. En el 25 lo que vemos que va a ocurrir es la primera mitad del año empezaría muy similar a como ha terminado el 2024, ¿no? Y hacia finales de año se empezaría a desacelerar poco a poco la economía. ¿Por qué motivo? Un motivo importante es la cercanía a las elecciones generales del 2026. ¿Qué genera esto? Mayor incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir, respecto a quiénes serían elegidos en el 2026, y eso se vería en la confianza empresarial y poco a poco en una desaceleración de la inversión privada, con mayor fuerza sobre todo en el 2026. Hemos visto... Bueno, la confianza había mejorado los últimos meses. Así es. No necesariamente la inversión, no es que haya mucha más inversión privada que antes. Bueno, la inversión privada estuvo cayendo, si no me equivoco, 7 trimestres consecutivos entre el 22 y el 23, y en el 24 ya ha venido recuperándose en línea con la mejora de la confianza. ¿En qué sectores? Se ha debido en parte a la finalización de algunas grandes obras, ¿no? Por ejemplo, Chancay, por ejemplo, el Jorge Chávez, por el avance de la línea 2 del metro. Inversión minera, por ejemplo, estuvo recuperándose hasta cierto momento, pero los últimos trimestres ha caído. Y un sector que sigue bastante rezagado es el inmobiliario, que todavía está en rojo. Entonces, lo que vemos es que se ha recuperado de los niveles muy bajos que había en el 2022-23. Ha habido una recuperación también de la confianza empresarial. Es cierto que en la última encuesta del BCR, en diciembre, está la confianza empresarial en un nivel neutro, o sea, ni optimista ni pesimista. Pero no es como dicen, hace 0 grados, ni frío ni caliente. Hay un chiste español sobre eso, ¿no? Temperatura ideal, 0 grados, ni frío ni caliente. Es así, ¿no? No, lo ideal es que estemos creciendo un poco, sí. Sí, en el tramo optimista. Y existe un riesgo de que ese impulso que hubo en la segunda mitad del 2024 se esté enfriando un poco, ¿no? Esta confianza que habíamos visto. Lo que nosotros proyectamos es que hacia finales de este año e inicios del 26 con la campaña, eso ya esté en un tramo pesimista y que impacte en la inversión privada. Y con estos crecimientos que podemos llamar relativamente bajos, de 3%... ¿De la inversión? Del PBI. Del PBI. El PBI. La pobreza no va a reducirse en niveles que podemos llamar importantes o significativos. La pobreza en 2019 estuvo en 20%, ahora 2023 subió hasta casi 30%. Esperamos que en el 2024, las cifras todavía oficiales van a estar en mayo, pero estimamos que caería entre 1 y 1,5%. Entonces tenemos el 28% de pobreza, 28% de hogares que no están asegurados de poder alimentar a sus hijos. La pobreza se mide en personas, entonces 28% de la población. Y el 2025, si crecemos 3%, más o menos se reduciría un punto porcentual más, caeríamos a 27% de lejos pobreza. De la cifra que habíamos alcanzado antes de la pandemia.
Así es, entonces lo que se requiere es cifras de crecimiento del PBI de 4 o 5%, como ocurría en la primera década de este siglo, y también, sobre todo, crecimiento de la inversión privada a 2 dígitos. Entre el 2004 y 2013, la inversión privada creció 13%. Desde entonces, 13% de promedio anual. Desde entonces, el promedio anual de crecimiento ha sido 1%. Con eso no se genera mayor empleo. Reconozcamos que la pobreza, si bien se alivia con programas sociales, se reduce principalmente por mayor generación de empleo privado, ¿no? Entonces, si tenemos tasas de crecimiento de la inversión privada tan bajas, no podemos ver en un largo plazo una reducción importante de la pobreza. Una cosa que llama la atención y que han señalado ustedes es que hay un crecimiento del consumo y del sector comercio. Sí. Y uno lo ve reflejado en los anuncios de inversión de centros comerciales que hay en diversas ciudades de nuestro país y diversos distritos de nuestra capital. Se siguen, por ejemplo, en Lima Sur, en torno a los balnearios, se han inaugurado en las últimas semanas 2 centros comerciales, 2 diferentes, a 6 kilómetros de diferencia el uno de otro. Y hay algunos distritos que anuncian 2, 3 o hasta 4 centros comerciales, además de lo que ya hay. ¿Cómo se explica que haya tanto consumo, pese a que no hay más creación de empleo ni reducción de la pobreza? El consumo está asociado más a ciertos sectores como servicios, que han venido creciendo bastante. ¿Cuáles servicios? Sobre todo ha habido en los últimos meses un impacto importante de transporte, por ejemplo, o servicios a empresas. Es decir, eso está también, de cierta manera, paralelo a la mejora de la inversión privada, ¿no? Empresas que requieren los servicios de otras para poder finalizar contratos, etc. Y también ha sido importante, todavía estamos detrás, pero la recuperación de alojamiento y restaurantes, ¿no? El turismo todavía está 1 millón de visitantes extranjeros. Menos que el 2019, que fue lo más alto. Pero creciendo, ¿no? Sí. Entonces, respecto al consumo, igual existe, el consumo está creciendo alrededor de 3.5%. Este año que el 25, esa es nuestra proyección. Son tasas relativamente altas, pero no eran del nivel que eran antes. Entonces, y el consumo es una manera de ver la economía que no termina de impulsar necesariamente ese tipo de centros comerciales. O sea, se requiere también una inversión en otros aspectos, en otros sectores de la economía. No es una mala señal, sin ninguna duda, que hayan estos proyectos de inversión para centros comerciales. Sin embargo, se requiere inversiones también de mayor envergadura en infraestructura de transportes, en infraestructura de otras índoles, de minería también. Tenemos que aprovechar las inversiones en cambio climático, en nuevas energías que requieren de nuestros metales. En ese sentido, se está aprovechando de cierto modo inversiones destinadas al consumo, pero también se requiere de mayor inversión en otros sectores. ¿Qué cosa está pasando con la minería? Se dice que ha bajado el nivel de productividad por el descenso de las leyes de los minerales que se hallan, es decir, menos oro en la extracción. ¿Qué datos tiene usted sobre las previsiones económicas para el sector minero de este año 25? Este año 25 crecería, no tengo la cifra exacta, pero lo que ocurre con las leyes de mineral es ya está de cierto modo planificado por estas empresas. O sea, para las empresas grandes no es necesariamente una sorpresa, quizás para el resto de personas para que no. Nosotros. Sí, pero existen planes de minado donde las empresas mineras saben en qué zonas
de estas minas hay mayor ley de mineral y en cuáles no tanto. En ese sentido, esta caída en los últimos meses debido a menor ley de mineral no debería alarmarnos en demasía respecto al sector minero. Pero tiene una repercusión negativa sobre la tasa de crecimiento general del país, ¿no? Sí, pero yo creería que lo que debería advertirnos más bien o alarmarnos es la gran cartera de proyectos mineros que tenemos y que sin embargo no se ponen en marcha. Es decir, tenemos precios de minerales incluso más altos de los que habían en el gran boom de inversión minera alrededor del 2011. A pesar de esos precios, no se están poniendo en marcha muchos proyectos, ya sea por cuestiones regulatorias o por cuestiones de conflictos sociales. Entonces, en el sentido de minería, no debería alarmarnos tanto la producción hoy, sino la falta de inversión hoy que va a llevar a una falta de producción en el futuro, ¿no? Es un ciclo en el cual requieres la inversión hoy para, dentro de 4 o 5 años, impulsar la producción. Esa es la parte que debería más bien alarmar. Ahora, no sé si pudo seguir la conferencia o la intervención del señor Julio Velarde en el foro de Davos, otras personalidades como el presidente del Banco Central Suizo y Martin Wolf, que usted debe conocer, uno de los analistas de la prensa británica con más reputación mundial, y una personalidad de Egipto también, eran 4 me parece, y el señor Velarde enfatizó, en lo que le corresponde naturalmente, que es la inflación, pero hizo una crítica contra políticas económicas que no muestran empatía ante el problema de la inflación. Explíquenos por qué es importante tener empatía y qué repercusión tiene la inflación sobre los otros factores económicos como los que ha mencionado usted. Sí, esa es una pregunta bastante importante. La inflación a veces no se percibe tanto en los números, pero la gente la termina percibiendo en la reducción de su poder adquisitivo. Y ¿por qué? Si no figuran los números, sí figuran los bolsillos de la gente. Los números están mal hechos. No. A lo que me refiero es que... Usted hace números por lo demás, ¿sabes? Sí, pero a lo que se refiere el doctor Velarde es que se puede ver una inflación controlada de cierto modo o un político, miembro del Poder Ejecutivo, puede estar priorizando otros aspectos, pero sin embargo la inflación, por ejemplo, acá en el Perú, en los últimos años, se puede considerar que ha sido lo que más ha llevado a una situación de alta pobreza, de incremento de la pobreza. ¿Por qué? Porque saliendo de la pandemia tuvimos bastantes choques externos de alza de precios de alimentos, alza de petróleo, tuvimos choques internos de condiciones climáticas que también aumentaron los precios. Sin olvidar que no éramos ni siquiera capaces de comprar urea, se acordará usted. Es cierto que la guerra ruso-ucrania influyó, pero además, la incompetencia del gobierno de Pedro Castillo fue más importante aún que la guerra. Además, sí. Y todo ello llevó a un incremento de los precios muy fuerte y a unos ingresos que no se incrementaron en el mismo nivel. ¿Qué lleva a eso? Una pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué lleva a eso? A un menor gasto. Y la pobreza en el Perú se mide a través del gasto. Entonces, analizando las encuestas de hogares, uno puede ver ciertos grupos de hogares, los de menores ingresos, que han reducido sus niveles de consumo de alimentos, en muchos casos. Y entonces, de ese modo, el incremento de precios termina carcomiendo el poder adquisitivo de las personas, termina impactando la posibilidad de continuar creciendo también, porque eso afectó de manera importante el consumo de las alimentos personas. En particular, ¿no? Sí, y termina afectando, si lo vemos de términos macroeconómicos, el PBI, ¿no? El consumo privado a través del PBI. Por lo tanto, este crecimiento de precios es algo que me parece que en el Perú sí lo tenemos, ojalá no lo perdamos, pero bien identificado como algo severo, ¿no?
porque tuvimos la experiencia de fines de los 80. La recordamos muy bien, sí. Sí. Y yo he leído un artículo, un documento de su colega norteamericano Larry Summers, diciendo que la derrota de Biden en Estados Unidos se explica porque leyó mal las cifras de la inflación. Exactamente lo que usted ha dicho. Las cifras eran bajas y él lo decía, pero la gente no lo sentía así, particularmente no para las hipotecas y para el crédito que habían contraído. Así es. Estaría entrando un poco a análisis más político, pero en ese sentido... No tenemos nada contra si se aventura usted, señor Valencia. En Estados Porque Unidos, además ha hecho estudios globales, usted no solamente economía, tengo entendido. Sí, en desarrollo internacional. Sí, bueno. Pero en Estados Unidos la inflación fue y continúa siendo más persistente de la que fue aquí, por ejemplo. Y tiene un nivel más alto ahorita de inflación allá. Sí. Entonces, creo que el mensaje que se dio desde el gobierno de Biden fue, en muchos casos, está reduciendo, se está controlando, se está controlando. No se quejen que ya mejoramos eso. No sé si... Y le costó la elección a su partido. Y entonces, creo que pudo haberse reconocido un poco más el golpe de precios en muchos hogares. Sobre todo cuando el otro candidato Trump golpeaba sobre el tema de la inflación con el éxito que sabemos. Muchas gracias, señor Martín Valencia. Recuerdo que usted es el jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Muy amable de haber venido. Gracias. Ojalá que se repita.